Hola a todos, bueno, vamos a empezar con este tema de generalidades de la parte muscular y vamos a mirar cuál es el objetivo de este tema. Entonces, vamos a mencionar cuáles son las principales funciones de los músculos, vamos a ver cuáles son los tipos de músculos según la fibra y su movimiento, vamos a ver luego cuáles son los principales nombres de los músculos enfocándonos en los del esqueleto. Entonces definamos primero la palabra músculo. Esto viene de un latín que significa músculos, que si vemos su diminutivo, la palabra mus significa ratón, porque originariamente pues al intentar describirlo veían ciertas tumefacciones similares a cómo se vería un ratón debajo de la piel. Normalmente, o sea, en promedio, vamos a tener más o menos 650 músculos en el cuerpo. Pueden variar un poquito menos o un poquito más. Dentro de las funciones, entonces, todas son importantes. Una de ellas es mantener la piel unida o pegada al músculo y a su vez el músculo unido al hueso para poder hacer la función. Otra de ellas es el movimiento que se logra con la relajación y la contracción de esa unidad funcional que es la sarcómera, que va a permitir contraer parte del músculo y al mismo tiempo relajar la parte contraria a él, al que esté en ese momento contrayéndose, y va a permitir entonces diferentes movimientos del cuerpo, incluso simultáneos. Otra importante es mantener la temperatura corporal. Entonces, por ejemplo, los escalofríos son movimientos involuntarios que hace el músculo para mantener la temperatura corporal adecuada. Y el tono, entonces sería, como se ve en esta figura, el músculo va a permitir permanecer erguido. Sin embargo, en algunas patologías o en algunos síndromes ese tono muscular se pierde, entonces la tonicidad que no está presente hace que ese paciente pueda irse hacia el centro de gravedad. Hay funciones por dentro, que es mover entonces, en este caso por medio del músculo cardíaco, ese miocardio, valga la redundancia, durante toda la vida, desde el día 49. Y otra es mantener la motilidad, por ejemplo, del intestino o el movimiento de los órganos viscerales, de las vísceras, que es involuntario. Entonces, estos músculos lisos, normalmente su movimiento va a parecer desapercibido, excepto en situaciones muy específicas de la vida. Por ejemplo, cuando se va a tener un hijo en el parto, se siente por primera vez cómo se contrae un músculo liso, ¿cierto? Otro ejemplo es cuando hay un cólico. Es un movimiento pues inespecífico, ustedes no lo saben ubicar exactamente dónde está, pero eso es otro tipo de ejemplo. Mientras que los de los músculos esqueléticos, ustedes sí pueden determinar cuál es el músculo o el grupo de músculos que están moviendo. Existen entonces tres tipos de fibra. La primera es una fibra esquelética, o sea, que es la que está por encima de los huesos. Y esta fibra va a tener una característica específica, y es que es alargada y va a ser multinucleada, como lo ven acá. Además que tiene estas rayitas que por eso se llama estriada. Este entonces es un tipo de músculo estriado esquelético. El segundo grupo de fibras es unas muy específicas, que son las estriadas, porque miren que también tienen las rayitas, pero es específico del corazón, entonces es estriado cardíaco. Característica de esto es que estas fibras se entrelazan entre ellas para lograr los movimientos durante toda la vida. Y una de las diferencias es que la fibra es uninucleada,
diferente a este músculo esquelético que sí tiene muchos núcleos. Y el tercer tipo de músculo entonces va a ser una fibra lisa, que la característica es que ya no es cilíndrica, sino que se prolonga en sus extremos, también es uninucleada y va a estar presente en las vísceras. Entonces, resumiéndolo en esta tabla, vamos a tener entonces la fibra multinucleada, que es la fibra esquelética, es la que se inserta en los huesos del esqueleto, es alargada, cilíndrica y multinucleada y hace un movimiento voluntario. La fibra lisa está, por ejemplo, en las paredes de las vísceras y en los vasos sanguíneos, es en forma de huso, o sea que empieza delgada, se va volviendo más gruesa y vuelve a continuar delgada, uninucleada también, y su movimiento es involuntario. Y la fibra cardíaca, que es muy fuerte, se entrelaza con otras de ellas para permanecer en movimiento durante toda la vida, es la que hace la pared contráctil del corazón, uninucleada también, y su movimiento es involuntario.